Hola, Dios me le bendiga a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al Discipulado a Distancia de Congregación Cristiana Venga tu Reino. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lección número 2, que vendría siendo la primera parte de dos clases en donde vamos a estar profundizando sobre la divinidad de Jesucristo. Entonces, esta primera clase lleva como título Jesucristo es Dios. La próxima clase va a llevar como título Jesucristo es el Hijo de Dios. Son temas muy relacionados, pero que tienen un desarrollo diferente, porque es muy amplio ese tema. Dicho eso, para no perder más tiempo, recuerden que nosotros vamos a estar estudiando máximo 1 hora a través de estos videos. La primera clase fueron como 35 minutos más o menos. Recuerden que ya quedamos de que íbamos a estar leyendo primero todos los pasajes que se encuentran en la literatura de World Missionary Press, y luego íbamos a ir desarrollándolo poco a poco. Recuerden también que ya mencionamos que las tareas, preguntas, todo eso, pueden hacerlo por el correo electrónico de ccbtr.oficial@gmail.com o por mensaje directamente a la página de Congregación Cristiana Venga tu Reino vía Facebook. Entonces, dicho eso, vamos a arrancar y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, primero, Juan 1.1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1.14 dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro pasaje que tenemos acá es Juan 14, versículo 9 al 10, dice: Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y aún no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Siguiente pasaje que tenemos es Mateo, capítulo 1, versículo 22 al 23, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta, que dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y el último pasaje que tenemos acá dice, es 1 Timoteo 3:16, y dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esos son los pasajes que tenemos hoy. Evidentemente, como ya sentamos las bases en el capítulo 1, nosotros vamos a complementar estos pasajes con otros pasajes bíblicos que sean paralelos a esto, o sea, que tengan que ver con lo mismo. Y aparte de eso, aparte de los comentarios reflexivos que haremos sobre estos pasajes, también puede que citemos algún libro, algún comentario bíblico o cositas como esa. Dicho eso, vamos con el primer pasaje que tenemos acá, que es Juan capítulo 1, versículo 1. Un pasaje que ciertamente es muy conocido, que es bueno que lo analicemos poco a poco para que nosotros podamos entender cómo este pasaje claramente apunta a que Jesús, el Verbo, es claramente Dios. ¿Sí? Dicho eso, ese pasaje es bien interesante porque primero que nada empieza con la frase: en el principio era el Verbo. Es interesante cuando nosotros notamos que de la misma forma que empieza Juan su evangelio, de la misma forma empieza la Biblia en Génesis 1.1. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces es interesante esto porque es una conexión bastante hábil de parte del evangelista, en este caso de Juan. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros escritores evangélicos como Mateo y Lucas, que registraron el nacimiento de Jesús, Juan no registra el nacimiento de Jesús, Mateo tampoco, sino que en el caso de Juan, él se va mucho más atrás para hablar del inicio de todas las cosas. Y es interesante entender que él conecta de la misma forma en cómo el universo fue creado en Génesis 1.1, cuando dice en el principio, o sea, en el inicio de todo, Dios creó los cielos y la tierra. Pero Juan dice: en el principio era el Verbo. Entonces, y nosotros vamos a ver que Juan sigue desarrollando esta idea, dándonos a entender que este Verbo evidentemente tiene que ser Dios. Pero vamos a ir por partes. Primero es interesante, y creo que hay que resaltar, que a veces
hay personas que interpretan, especialmente las personas que, los críticos de la doctrina de la Trinidad, interpretan que el hecho de que Juan mencione en el principio era el verbo, lo interpretan como que, claro, porque este verbo es lo primero creado. De hecho, cuando se ven títulos como el Hijo Unigénito o el Unigénito de Dios, muchas personas que no creen en la Trinidad y por ende no creen que Jesús sea Dios, dicen que esto es porque Jesús fue creado. Entonces dice, en el principio era la luz, como que Él es el punto de partida, Dios lo creó primero a Él y a partir de Él crea todo lo demás. Esto es completamente falso. Esto no es así. Jesús es Dios también. Nosotros vamos a ir desarrollando la doctrina de la Trinidad. Es importante que entendamos que la Biblia claramente nos presenta a Dios revelado como un Dios que se presenta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros vamos a ir definiendo cada vez esto mejor, pero esto es importantísimo. La Biblia lo deja claramente. Y antes de que alguien salga por ahí como que es que la Biblia no dice que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. La palabra Biblia tampoco existe en la Biblia y evidentemente sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. El hecho de que no exista una palabra porque en ese tiempo no había, el término como tal no había sido creado, no significa que lo que el término representa no haya existido. Es como que si yo diga que la Biblia, que Dios no creó los dinosaurios porque la Biblia no menciona a los dinosaurios. Pero si nos tomamos en cuenta de que el término dinosaurio es como del 1800, 1900, es muy para acá. Evidentemente no es del primer siglo ni de mucho antes, así que no es nada raro que no se identifiquen a los dinosaurios, por ejemplo. Menciono esto de los dinosaurios no por salirme del tema, sino porque pasa algo similar. La Biblia no menciona dinosaurios de la misma forma que no menciona pingüinos y no menciona orangutanes, pero nos dice que Dios creó todos los mamíferos, Dios creó todas las aves y Dios creó todos los reptiles. Entonces, si los pingüinos están dentro de las aves, evidentemente Dios los creó. Si los dinosaurios eran reptiles, evidentemente Dios los creó. Entonces, algo similar pasa acá. El hecho de que la Biblia no mencione la palabra Trinidad no significa que no se dé a entender la idea de un Dios trino. Entonces, regresando al Juan 1.1 y habiendo sentado estos puntos comparativos, es importante entender que cuando se menciona en el principio era el verbo, no está diciendo que Jesús como Hijo de Dios tiene un principio. Igual cuando se dice que fue engendrado por el Padre, no significa que tiene un principio. Sino que al ser el verbo, al ser la imagen del Dios invisible, evidentemente procede del Padre. Pero este proceder no es de tipo de generación, como de que Dios, el Padre crea a Cristo, sino de que hay una conexión real y única que vamos a explicar un poquito más adelante para que no nos enredemos. Pero es interesante también recordar que la Biblia, toda la Biblia, está escrita en un lenguaje que nosotros podamos entender, por lo cual hay muchos aspectos, tomando en cuenta que estamos estudiando a un ser que es superior a nosotros en todo aspecto y que aparte de eso es infinito. Es completamente natural que nosotros hayan cosas que no entendamos de Dios del todo. Pero Dios se dio a conocer a través de su palabra. Él se reveló a sí mismo. Y la forma en la que Él se reveló es como un Dios triuno. O sea, uno en tres. En fin, de la misma forma vemos que Génesis comienza con la expresión en el principio. No porque Dios tenga un comienzo, porque Dios es eterno, Dios no tiene comienzo, no tiene final, Dios es eterno, Dios siempre ha existido. Él es la causa no causada, de Él parten todas las cosas, pero la Biblia inicia con la expresión en el principio para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo. Porque a nosotros sí nos importa entender el principio y entender que ese en principio parte de Dios, porque nosotros sí somos seres creados. Nosotros somos seres que necesitamos de Dios para existir junto a todo lo demás. Entonces, y de hecho, eso se nota mucho cuando vemos a nuestro alrededor cómo la humanidad ha buscado el sentido de su propia existencia durante muchísimo tiempo y cómo a su vez la Biblia da claridad con respecto a que nosotros existimos gracias a que Dios nos creó.
Algo similar pasa acá, y que Juan comience su evangelio así, sienta las bases de que Jesucristo es Dios. De hecho, los capítulos sigue, por lo menos, capítulo 1, versículo dice, Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas y no existe nada que Él no haya creado. En Él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Todo esto sigue siendo sobre el verbo. Disculpen. Y es importante también recalcar, porque algunos podrían decir, no, pero es que ya va. Si Jesucristo es Dios, ¿cómo es eso de que estaba con Dios? Esto ocurre de la misma forma que en Génesis, cuando Dios está creando, no dice haré, sino que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Jesús es Dios, pero en otro sentido está con Dios porque está junto al Padre y está junto al Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, esto no crea una contradicción, simplemente es la forma en cómo Dios se da a revelar. Es normal que hayan puntos que no entendamos de esto. La doctrina de la Trinidad es bastante compleja, tomando en cuenta de que Dios es bastante complejo. Entonces, no obstante, esta fue la forma en cómo Dios se reveló y hay demasiado respaldo para ello. Lo recalco mucho porque este punto en específico realmente ha sido muy atacado por sectores que pues critican la Trinidad. En el contexto de nuestro país, Venezuela, el grupo religioso que más ataca la Trinidad hoy en día es obviamente los testigos de Jehová, quienes ven a Jesús como un ángel o como un Dios menor. De hecho, en la versión la traducción del Nuevo Mundo, que es la versión de los testigos de Jehová, Juan 1.1, debe terminar como, y el verbo era Dios, termina con, y el verbo era un Dios. Entonces, evidentemente, nosotros no nos vamos a agarrar mucho de qué es lo que creen o no creen los testigos de Jehová. Vamos a simplemente explicar la verdad de la palabra de Dios en su contexto. Y bueno, el punto es que, siguiendo en este detalle, y para ir definiendo palabras que estamos mencionando mucho, por lo menos, el término en griegos, que se traduce en nuestras versiones como verbo, en griego es logos, y es una palabra muy rica en significado. Y varias traducciones a este término logos serían palabra, mensaje, proclamación, declaración, mandato, asunto o verbo. Y de hecho, por lo menos yo tengo acá la Biblia versión Nueva Biblia, que dice, antes de que nada existiera, ya existía la palabra. ¿Ok? Reina Valera dice verbo, aquí dice palabra. Y la palabra estaba con Dios porque aquel que es la palabra era Dios. Entonces, es lo mismo. Tú ves en la escritura que diga palabra o diga verbo, es lo mismo. ¿Ok? No debe haber confusión por ahí, es lo mismo. Es una forma de traducir la misma palabra en griego. Recuerden que la Biblia está escrita en Antiguo Testamento, la mayor parte está en hebreo. Luego algunas partes como Edra y Nehemías están en arameo y el Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego. Entonces es importante entender esto porque la Biblia no fue escrita en otro idioma, tenemos traducciones. Esto no significa que no tengamos una Biblia falsa o incompleta, sino que evidentemente es bueno ir conociendo la Biblia en sus versiones originales, porque hay palabras como logos, y de hecho esto ocurre mucho en el griego, que hay palabras que dependiendo del contexto pueden tener diferentes significados y con profundidades pues mayores. Entonces esto es importante, por eso siempre es bueno tener diferentes versiones de la Biblia. Esto no es algo malo, al contrario nos permite dar comparativas con los textos y nos ayuda a tener una interpretación más exacta del texto original. Esto es algo muy bueno, pero como no es el tema de hoy, no me voy a extender mucho aquí. Entonces, siguiendo con todo esto, dentro de lo que es el término logos, en el tiempo del Nuevo Testamento, este pasaje tenía connotaciones muy especiales, tanto para judíos como para los gentiles. Entonces, por lo menos para el judío, por medio de la Septuaginta y otros escritos griegos, significaba logos, significaba para los judíos
presencia poderosa y creativa de Dios. Y esto lo vemos en pasajes como Salmos 33:6, dice: con la palabra del Señor se hicieron los cielos, con el soplo de su boca el cortejo celeste. Aquí la expresión palabra evidentemente es logos. ¿Ok? En Génesis capítulo 1, versículo 3 dice: entonces dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Este es otro ejemplo del logos de Dios, cuando vemos esa expresión de dijo Dios. Y por lo menos eso se repite en Génesis varias veces, en el versículo 6 del capítulo 1, en el versículo 9, versículo 14, versículo 20, versículo 24. Se repite esta misma idea. Y en Isaías 55:11, un versículo muy conocido por la gente, dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin cumplir su cometido. La Reina Valera dice: no volverá a mí vacía, sin antes hacer lo que me he propuesto. Será eficaz en lo que la he mandado. Aquí la palabra, valga la redundancia, la palabra, aquí palabra, es logos, ¿ok? La palabra que aquí es traducida por palabra es logos. Ahora, por si acaso, nota, la Septuaginta, porque yo lo mencioné ahorita, a lo mejor ustedes quizás no sepan qué es. Septuaginta fue la primera traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento y es conocida por las siglas LXX en números romanos. Esto es importante porque recuerden que si en los tiempos de Jesús el idioma que dominaba era el griego, evidentemente los judíos también tradujeron el Antiguo Testamento, que era originalmente en hebreo, lo tradujeron al griego para que aquellos judíos que no hablaban hebreo pudieran pues tener la ley, pues el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, poder tener un idioma que sí comprendieran. Algo como lo que hacemos nosotros hoy en día. Como la Biblia no fue escrita por lo menos en español, los hijos fieles de Dios han tomado la tarea de traducirla con el fin de que nosotros podamos pues disfrutar de las escrituras. Entonces, dicho eso, queda ahí como claro porque estábamos leyendo pasajes del Antiguo Testamento y los estamos relacionando con logos. Obviamente en hebreo hay una palabra diferente para que se traduce por palabra, pues. Pero como ahorita nos estamos enfocando en el término logos, que es en griego, porque Juan usa la expresión logos, es por eso que estamos haciendo toda esta acotación. Recuerden que si tienen dudas o inquietudes o puntos que no les quedaron claros, pueden dejar sus preguntas, tanto por el correo como por la página de la iglesia, que nosotros los pastores vamos a estar con mucho gusto respondiendo sus dudas. Ahora, para el caso del lector no judío, pudo muy bien haber pensado del término en sentido filosófico. De hecho, esto ocurría mucho con los estoicos, porque ellos veían el término logos como una unidad coherente que llena y ordena el universo. También lo veía como una especie de expresión del pensamiento, por lo menos. Para yo decir, a lo mejor ustedes no lo ven, pero en aquella dirección hay unas guitarras. Y yo, para decir la palabra guitarra, antes de poder pronunciar esa palabra, tengo que pensarla. Entonces ellos veían el logo como esa manifestación del pensamiento que pasa de pensamiento a expresión verbal, ¿ok? Entonces, evidentemente, Juan agarra ese pensamiento y lo trasciende mucho más alto, conectándolo también con la forma de pensar de los judíos. ¿Por qué? Porque en el capítulo le confiere el título a Jesús, ya dejándolo no solamente como un simple pensamiento, sino como la manifestación viva de la voluntad, esencia y divinidad de Dios. Entonces lo vemos clarísimo en el versículo 1:14, porque dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es fácilmente el pasaje más crucial de la Biblia sobre la doctrina de la encarnación de Cristo, ¿ok? Porque esta expresión de el verbo se hizo carne nos hace entender que este verbo divino, este Dios claramente eterno, viene a este mundo en carne y para habitar entre nosotros. De hecho, Juan quería que los lectores comprendieran que Jesucristo era plenamente Dios, de forma humana.
Esto es lo que significa la palabra encarnación, que viene del latín encarnatus, incarnatus. Dios Hijo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros para darnos a conocer a Dios. De hecho, está la expresión unigénito, que ahorita la vamos a definir mejor, que aparece en versiones como la Nueva Biblia de las Américas o la Reina Valera 60, que la tenemos acá. Es una traducción de la palabra griega monógenes, que significa único o uno en su género. Juan la utiliza aquí para enfatizar la relación singular que Jesucristo tiene con Dios Padre. Es un parentesco como ningún otro. Jesús no es hijo de Dios, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase de mejor manera, pero Jesús no es hijo de Dios de la misma forma que nosotros somos hijos de Dios, o que Adán era hijo de Dios, o que los ángeles son hijos de Dios. Jesús está en una categoría única y exclusiva, y evidentemente mientras que nosotros sí fuimos creados, Jesucristo no fue creado. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Y por lo menos, ¿por qué algunas personas piensan que este término unigénito es exactamente lo mismo que engendrar, o sea, que fue producido por Dios Padre, y por lo cual es menor? En siglos pasados se suponía que el término monógenes derivaba de dos palabras griegas, monos, que significa uno o único, y el verbo genao, que significa engendrar. La traducción más antigua, unigénito del Padre, se basa en esta suposición. Sin embargo, descubrimientos de manuscritos más recientes han revelado que el término deriva en realidad de monos, uno único, y el sustantivo gene, clase o tipo. Así que monógenes se refiere a la unicidad o singularidad sin referencia a origen, nacimiento, cronología o procreación. Las traducciones bíblicas más recientes reflejan esta interpretación como hijo único del Padre, NBI, o el único hijo del Padre, NIV. Entonces, esto es, dije NIV, es NTV, por si acaso. Eso es muy, muy importante. De hecho, de aquí es donde se agarran los testigos de Jehová para decir que Jesús es producto del Padre, o sea, que fue engendrado por el Padre, creado por el Padre, es inferior. Obviamente, la crítica textual, que es ese estudio que se encarga de analizar los textos antiguos, no solamente la Biblia, sino los textos antiguos, para analizar qué quería decir la palabra, qué querían decir los textos, y dentro de su contexto, en relación a la gramática, entre otras cosas. Evidentemente, esto no debe presentar para nosotros miedo, como que decir, oh, viste, se pensaba esto y luego con el tiempo se descubrió que era otra cosa. No, esto no nos debe asustar. Primero, porque realmente este tipo de descubrimientos que ocurren gracias a Dios, para seguir afirmando doctrinas bíblicas, como lo que ocurrió ya hace un tiempo, que se encontró una tabla que hablaba sobre, ¿cómo que se llamaba este hombre que se limpió las manos con Jesús? Ya va. Poncio Pilato. Algunas personas decían que Poncio Pilato no existió, y muchos junto a otros personajes que son narrados en las Escrituras, y arqueólogos encontraron hace un tiempito ya una placa que claramente era los tiempos del primer siglo, que mencionaba a Poncio Pilato. Entonces, obviamente, este tipo de descubrimientos, por mencionar uno solo, ayudan a fundamentar lo que las Escrituras dicen con evidencia pues palpable. Esto es lo que pasó acá, y permitió pues que este debate se cerrara. Obviamente hay personas que siguen pensando que el verbo genao es lo que conforma la palabra monógenes, pero ya la crítica textual aclaró que en realidad no es genao, sino gene, que es clase o tipo. Esto es como para dejar contexto. En fin, la singular declaración de monógenes, de que Jesús es el unigénito del Padre, o mejor dicho, el Hijo único del Padre, apunta directamente a su naturaleza divina.
como posee un estatus especial íntimo llamado como hijo enviado por Dios, como lo dice Juan 3, 16 y 17, que dice, a ver, déjame buscarlo acá, que obviamente todos sabemos que Juan 3, 16 dice, porque de esta manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por medio de él. Entonces, es como para dejarlo claro. Para representarle total y enteramente, como dice Juan 5:9. Ya va. Que apreté algo que no era. Juan 5:19. Y yo que 9. Vale, está acá. Dice, entonces Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente lo que hace, lo que ve que hace su Padre, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Obviamente, esto del Hijo y de esta explicación de por qué Jesús dice que Él no puede hacer nada por su propia cuenta, lo vamos a explicar en la siguiente clase. Pero es esta idea, pues Jesús es la representación, la imagen del Dios invisible, es Dios, y obviamente hablando de su relación con el Padre, Jesús fue enviado por el Padre. Jesús es la imagen y refleja al Padre, que es invisible. Por eso es que hay pasajes como el de Juan 14, versículo 9 al 10, que lo tenemos acá, que dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Entonces, esto es porque sus discípulos le pedían que les mostrara al Padre y Jesús le dice, si ustedes me están viendo a mí, han visto al Padre. Porque yo reflejo al Padre. Yo soy Dios en carne. Todo lo que el Padre es, eterno, poderoso, divino, soberano, todo eso, lo soy yo también. Yo fui enviado por el Padre para dar a conocer a Dios entre los hombres. Entonces, obviamente, para que Jesús pueda hacer todas estas cosas, Él tiene que ser Dios. La idea de que Jesús es simplemente un representante preparado por Dios y ya, pero no Dios, es simplemente descabellada si tomamos tanto lo que Él afirma de sí mismo como lo que las Escrituras por completo hablan de sí mismo, aparte de que hay un montón de cosas como perdonar pecados que Dios no le delega a nadie más. Nosotros no vemos a nadie en la Escritura, aparte de Jesús, que se le haya delegado, por decirlo así, o que haya perdonado pecado, y Jesús solamente lo hace porque Él es Dios. Todos, después de Cristo, todos los apóstoles, la iglesia en general, siempre predicaban a Cristo para obtener perdón de pecados. Hablar del evangelio de la salvación, pero cualquier persona, si yo llegara y le dijeran, escuchen lo que yo le estoy diciendo porque yo los vengo a salvar, yo les voy a perdonar sus pecados, yo estaría blasfemando. Pero Jesús decía claramente que Él tenía potestad para perdonar pecados de la misma forma que el Padre perdonaba pecados, porque Él es Dios también. Entonces, esto es importantísimo, es bueno dejarlo claro. Entonces, continuando, y por aquí, decir que el Hijo está engendrado no significa que Jesús fuera creado, producido o hecho por el Padre, como si hubieran algunas enseñanzas erróneas. Esto es lo que venimos ya hablando. Al no comprender el verdadero significado de estas palabras en su idioma original, los críticos de la doctrina trinitaria utilizan el término engendrado y su significado literal en el español para afirmar que el Hijo tuvo un principio cronológico. Esto es un error que ocurre bastante, no solamente por los que critican la doctrina de la Trinidad, sino en varios sectores. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar e interpretar las Escrituras en base al significado que tienen las palabras en español. Yo tengo, especialmente si son pasajes que generan conflicto, yo tengo que irme al original, al contexto, para entender por qué se usan las palabras y qué significaban esas palabras en ese contexto. Por ejemplo, no es lo mismo la palabra, por lo menos, déjenme pensar en un ejemplo que sirva
para esto. Vamos a usar la palabra esclavo. En el contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, esclavo era una palabra muy específica que se usaba para determinar las personas que pues sufrían de la esclavitud. Pero hoy en día, por ejemplo, nosotros usamos, supongamos que una persona que vive trabajando todo el tiempo, 24/7, y solamente va a casa a comer y a dormir. Y uno podría decir, chico, tú eres un esclavo del trabajo. El término, la forma que estamos usando, esclavo del trabajo, no es la misma forma en la que se usaba la palabra en ese tiempo, sino que vemos una similitud y la relacionamos. Decimos esclavo del trabajo porque es una persona que no tiene tiempo para otras cosas que no sea el trabajo, y decimos tú estás en una esclavitud. Pero son términos que tienen contextos diferentes. Existen palabras mejores para explicar eso, pero sinceramente ahorita ese es el ejemplo que se me ocurre. Puede que después abordemos con otros ejemplos, pero para no quedarnos acá, es importante esto. O sea, no podemos, cuando hay palabras que nosotros no entendamos, o aunque las entendamos, siempre es bueno profundizar en su contexto, profundizar en la gramática, en esas cositas. No es que eso sea necesario para nuestra salvación, pero sí es necesario para nuestro conocimiento y crecimiento en la palabra. Por algo se nos dice que escudriñemos las Escrituras, es bueno. Entonces, les invito a todos que escudriñen las Escrituras, por algo dice que en ellas pues conocemos que hay vida eterna. Entonces, es bueno escudriñar las Escrituras porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, incluso, ¿cómo ustedes sabrían si yo les estoy mintiendo o no si no estudian, si no profundizan en los pasajes que estamos leyendo, si no revisan los capítulos completos, si no meditan en los términos y otras cositas? Entonces yo podría engañarles. Entonces es bueno que estudiemos las Escrituras y que obviamente pidamos dirección al Espíritu Santo para que podamos pues comprender la verdad de Dios. Ahora, el lenguaje original afirma que Jesucristo comparte la naturaleza divina de Dios. Subraya su preexistencia eterna, lo que significa que el Hijo siempre ha existido con Dios desde el principio. Esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, Juan capítulo 8, versículo 58, Juan capítulo 17, versículo 5, versículo 24, primera de Juan 1:1, Apocalipsis 1:8. El Hijo siempre compartió la naturaleza y gloria divinas del Padre, es de la misma esencia que el Padre. Su condición de único o uno diferencia a Jesucristo de todos los demás hijos e hijas de Dios, incluidos los creyentes, que son hijos adoptivos de Dios, como lo dice Juan 1:12 y Efesios 1:5 y Romanos 8:29. Por lo menos Juan 1:12, que dice que a los que... lo voy a buscar porque si no después me confundo. Ya va. Lo iba a citar parafraseado, pero vamos a buscarlo. 12. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ahí está hablando de los que creen en Jesús, que luego se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, o el derecho. Y obviamente se refiere a todos los que creen en Jesús. Este término de hijo de Dios para nosotros es radicalmente distinto a el término o el título con el que a Jesús se le identifica como hijo de Dios. Entonces, toda la idea de la subsistencia divina se ve claramente en Juan 14, versículos 9 al 10, donde dice, Jesús les contestó, llevo tanto tiempo viviendo con ustedes y aún no me conocéis, Felipe, que es el pasaje que vimos ahorita de que si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces la subsistencia es porque Dios es uno, por lo cual Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten una misma esencia porque hay un solo Dios. Pero subsisten, o sea, tenemos un Dios que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús dice, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre, es porque subsisten, ¿okay? Comparten una misma esencia, más el Padre no es el Hijo no es el Padre, igual que el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni viceversa. Hay que dejar eso claro ahí, ¿okay? El hecho de que de repente suene un poco confuso no significa que la Biblia no lo haya dejado presente. Pues. Solamente nos demuestra que Dios es
mucho más complejo que nosotros. Ahora, un comentario de un libro escrito por Samuel Pérez Millos, en su libro Cristología, menciona sobre este tema. Dice: el logos personal del Padre es divino, como el Padre, según enseña Juan en este texto. Es por tanto infinito y exhaustivo, capaz de expresar en la dimensión plena y absoluta el pensamiento, posesión y acción del Padre, siendo la palabra que expresa todo lo que corresponde a la mente del Padre que lo expresó. Esto tiene una gran importancia teológica porque una persona infinita como el Padre, con mente infinita, en acción continua, concibe y expresa un verbo tan infinito y eterno como Él mismo que lo pronuncia. Esto demanda la existencia única del verbo, puesto que si pudiese haber más o el Padre tuviese más de uno, ninguno de ellos expresaría con perfección la esencia, mente y propósitos del Padre. Por esa causa es el único revelador adecuado para Él. Este verbo es el que, al hacerse hombre, como dice Juan 1.14, traduce al Padre en un lenguaje humano, expresándolo en plenitud y haciendo la correcta exégesis de Él, como dice Juan 1.18. Vamos a aplicar esto en español para que lo entendamos y no nos vayamos muy lejos. En pocas palabras, como el Padre es divino y el verbo, que es Cristo, es la expresión visible de Él, Cristo tiene que ser infinito también. Cristo no puede ser inferior en ningún sentido al Padre, porque es por decirlo así, la representación perfecta visible a los ojos de la gente del Padre. Es la imagen de Dios invisible. Así que si el Padre es infinito, tiene que expresar un verbo infinito. Si el Padre es eterno, tiene que expresar un verbo eterno. Si el Padre es soberano, tiene que expresar un verbo soberano. Entonces, por esta razón tampoco existen dos verbos, porque de existir dos verbos, ninguno de los dos podría ser Dios, puesto de que no puede haber más. De la misma manera que no pueden haber tres dioses, por lo cual solamente hay un Dios en tres personas. De la misma forma, si hay más verbos, ninguno de estos verbos podría expresar a plenitud al Padre que reflejan. Entonces, esto es importante y nos ayuda a entender que Jesús no puede bajo ninguna circunstancia ser inferior al Padre en sentido de esencia, de poder, de gloria y todas estas cosas. Digo en este sentido porque nosotros en la clase que viene vamos a ver que existe una subordinación no en esencia, ni en poder, ni en carácter, sino en acciones y relación. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase para que lo expliquemos mejor. Y creo que uno de los mejores pasajes para dejar claro que Cristo era 100% Dios, totalmente Dios, es Colosenses 2.9 que dice: en cuya humanidad habita toda la plenitud de la divinidad. En la Reina Valera dice: en él habita toda la plenitud de la deidad. Para que Dios, para que Cristo sea Dios plenamente, no puede ser inferior al Padre en ningún aspecto. Cristo tiene que ser eterno, Cristo tiene que ser todopoderoso, Cristo tiene que ser omnisciente, Cristo tiene que ser soberano, igual que lo es el Padre, igual que lo es el Espíritu Santo. Si no, la expresión que en él habita toda la plenitud no tendría sentido, porque la misma expresión por sí sola, tanto en español como en griego, dentro de su contexto, apunta claramente que Él es Dios, sin lugar a dudas. De hecho, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4 dice: Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegará la etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también el universo. El Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa, y que después de habernos purificado del pecado y sentado junto al trono de Dios en las alturas, ha venido a ser el velador, el valedor, tanto más poderoso que los ángeles, cuanto es más excelente el título que ha recibido en herencia.
Evidentemente todo esto apunta a que Cristo es Dios. Mientras que a su vez también como humano, Cristo recibe toda gloria siendo también humano, porque Cristo venció a la muerte y al pecado y cumplió todas las demandas de Dios Padre, y nos conectó a los pecadores con Dios. Entonces, esto es altamente importante. Y los pasajes como Mateo, capítulo 1, versículo 22-23, 1 Timoteo 3-16, siguen reforzando esta misma idea. De hecho, cuando nosotros vemos la expresión Emmanuel, que significa Dios con nosotros, esto no significa meramente que Él sea un representante tipo los ángeles que anunciaron su nacimiento, sino que Dios mismo está habitando entre las personas. Esto es lo que significa Emmanuel. Cuando dice Dios con nosotros, no es de la misma forma que nosotros decimos aquí, de repente estamos orando y decimos que Dios está con nosotros, en el punto de que su presencia está acá, en el Espíritu, sino de que literal, Dios vino a habitar entre las personas, en la persona de Jesucristo. Entonces, hasta aquí llegamos con esta clase. Tenemos 3 preguntas como tarea, que son: número 1, ¿qué significa que Jesús sea el Verbo? Número 2, ¿cómo nos ayuda el pasaje de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, a entender que Jesús es Dios? Y número 3, ¿qué importancia tiene para nosotros el título de Emmanuel? Si se notan, todas las preguntas están relacionadas con la clase. Aquí no vamos a poner nada que nosotros no nos hayamos explicado antes. Entonces, de verdad espero que les haya gustado mucho y nos vemos la próxima. Adiós.